Sí, inmediatamente tiene el uso de la palabra la congresista María Cristina Retamoso. Encantado, adelante, por favor. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero poner énfasis en lo que estamos viendo el día de hoy, de pasar a debatir una reforma constitucional sobre la bicameralidad y que paralelamente vamos a estar debatiendo otra que está referida a la creación del Consejo de Estado. Téngase en cuenta que estos temas por sí mismos constituyen asuntos de suma importancia y considero que por responsabilidad y también diligencia en el desarrollo de un trabajo mucho más coherente con la labor que desempeñamos, considero que se debería agrupar todas las iniciativas legislativas referidas a las reformas constitucionales que se encuentran pendientes y debemos pasar a debatirlas en bloque. Por ejemplo, presidente, yo he presentado el proyecto de ley número 4859 para modificar el artículo 95 de la Constitución, para permitir la renuncia irrevocatoria del cargo de congresista. Ahora que pasamos a un debate amplio de estos artículos, considero que mi proyecto se tendría que analizar de una manera integral con las reformas que se vienen planteando hasta el momento. En esa... Perdón, un momentito. Esa era mi primera observación, señor presidente, que se tienen que debatir en conjunto todas las reformas constitucionales. No hay ninguna prisa. ¿Por qué debemos estudiar cuáles son las reformas que convienen al desarrollo del país para garantizar la gobernabilidad y el Estado de Derecho? Ahora, con respecto al fondo de la propuesta, observo que el Banco Central de Reserva ha opinado de una manera negativa, la RENIEC ha opinado en contra de igual manera y únicamente la Junta Nacional de Justicia ha opinado a favor. Sugiero contar con más opiniones de las instituciones involucradas antes de tomar una decisión definitiva. Debemos tener en cuenta que este modelo constitucional proviene del derecho francés y por tanto se sujeta a una situación particular y especial conforme a sus necesidades que son distintas a las que tiene nuestro país. Y la inclusión de instituciones del derecho comparado sin estudio debido podría provocar inconvenientes. Señor presidente, adicionalmente me gustaría saber qué podría, por ejemplo, aportar en una reunión de naturaleza del Consejo de Estado el presidente del Tribunal Constitucional. Es decir, actuaría como un asesor legal, pero esta función ya la tiene el ministro de Justicia. Sí, congresista, le perdió el audio. ¿Me escucha, presidente? Sí, adelante, adelante, por favor. Adelante, congresista Retamoso, siga. Congresista, la estamos escuchando, adelante, por favor. Gracias, presidente. Sí, decía que el ministro de Justicia ¿no? son asesores que ahí trabajan. Y estamos proponiendo una figura constitucional en la cual se genera un consejo consultivo y no se toma en cuenta que la Constitución ya determina las responsabilidades, funciones y competencias de cada órgano de Estado. Entonces, ¿cuál finalmente es la función de un órgano consultivo? De igual manera, me gustaría saber cómo podría aportar el presidente del Banco Central de Reserva en el Consejo de Estado. Se supone que la política del banco, al contrario, debe manejarse de una manera técnica y mirando las estadísticas, los números. Para los demás, ya está el Ministerio de Economía y Finanzas. En ambos casos, ellos responden
a lo que tienen ya realmente sus funciones. Presidente, disculpe, tengo algunas fallas técnicas, por favor, si me podría dar participación en breves minutos, por favor. Sí, claro, cómo no, que se le ha escuchado todo lo que usted ha señalado, pero no hay problema. Rematamos al final con sus últimas palabras, claro que sí. Congresista Chávez, tiene usted la palabra. Sí, presidente, gracias. No sé si me he perdido alguna explicación, pero, presidente, el tema del Consejo de Estado, en primer lugar, yo creo que no podría ir, presidente, como está propuesto en el texto del predictamen, porque acá lo ubican en el capítulo primero del título cuarto, y en lo que atañe al Poder Legislativo, pero resulta que el artículo 118 es del Poder Ejecutivo, y el 118A, 118B... Se ha corregido. ¿Perdón? Chávez, se ha corregido, hay una fe de ratas. Ah, perfecto. Es el Ejecutivo, se ha corregido. Aun Sí. cuando sea solamente un problema formal de título, señor presidente, de ubicación, yo creo que tampoco es viable esto, porque ¿qué pasa? Es un órgano del Poder Ejecutivo, y sin embargo la asistencia es obligatoria. ¿Cómo es eso? Son peor que ministros los presidentes del Congreso y el presidente del Poder Judicial. Es decir, están sujetos, subordinados, tanto se quejan y muchos opinólogos de que tenemos un presidencialismo muy intensificado, y ahora resulta que vamos a convertir a los presidentes de dos poderes autónomos, como es el presidente del Poder Ejecutivo y el del Legislativo y el presidente del Poder Judicial, en miembros permanentes, ¿no? de un órgano que es un órgano del presidente de la República. Es decir, vamos a ser los consultores, asesores del presidente de la República. ¿Qué es eso, presidente? Por favor, para mí no tiene pies ni cabeza. Y es más, cuando se habla de que esto serviría para mayor coordinación, para evitar conflictos, yo le debo decir, presidente, que por lo menos en lo que atañe al actual mandatario, él solo convocó a la primera reunión el 9 de julio del 2018, es decir, varios meses después que asumió en marzo de ese año. Y luego nunca más se le ocurrió convocar al Consejo de Estado. No le interesó, estaba bien empoderado con sus asesores, su asesor argentino, su prensa así comprada y captada con avisaje estatal. No le importó. Y disolvió el Congreso, señor presidente. ¿No? Ya vamos a mañana, justamente, es un aniversario de ese oprobioso momento, ¿no? Ese golpe insano, porque ni siquiera el Perú estaba en una situación que pudiera señalarse, pueda haberse requerido una medida extrema como esa, ¿no? Simplemente le dio la gana, ¿no? Y entonces, inclusive un golpe de Estado en solitario, no lo acompañó el Consejo de Ministros de ese entonces, el señor del Solar fue bastante cuidadoso en no prestarse a ese juego. Se prestó a ese juego póstumamente el señor Ceballos, que ya sabemos pues qué pagos ha recibido el señor Ceballos, ¿no? Entonces ahorita es flamante embajador ante la OEA, movieron al embajador que había ahí, había un cargo vacío, vacante en la embajada del Perú en Bolivia, no les dio la gana de enviarlo al señor Ceballos a esa plaza vacante. No, pues Bolivia no le interesaba a él ni al señor Vizcarra, ¿no? Quería Estados Unidos, quería pues la OEA, porque además la OEA es un órgano político y ya sabemos, ¿no? Ya lo dijo el propio señor Cateriano cuando hubo el problema de la vacancia, hay que activar la Carta Democrática y tantas cosas, ¿no? Porque un embajador de carrera como el que hubo en tiempos del señor Kuczynski no se prestó a ese manoseo de la Carta Democrática Interamericana. Entonces, señor presidente, el Consejo de Estado, entonces, ¿para qué sirvió? No sirvió para nada. Recién el señor Vizcarra convoca a 6 reuniones a partir del 12 de marzo del 2020, cuando ya tenía encima suyo todo el tema de la epidemia y la tardía
tardía respuesta, pese a que el 1 de febrero, ya todos lo sabemos, la ministra de Salud, que fue defenestrada, la ministra de Salud, ya había hecho publicar 2 resoluciones ministeriales el 1 de febrero del año 2020 en el peruano para tomar medidas, cosa que no se tomaron. Se dio la normativa administrativa, pero nunca se hizo nada, ni se compró una sola mascarilla, ni se compró nada. Entonces esperaron 1 mes y medio. Entonces el señor Vizcarra recién el 12 de marzo y luego con mucha frecuencia convocó al Consejo de Estado, ¿no? Y inclusive, señor presidente, se cuidó de que recién el 12 de marzo convocara entonces a la presidenta de la Junta Preparatoria, porque no se le ocurrió tampoco convocar al Consejo de Estado cuando estaba todavía la Comisión Permanente del anterior Congreso, presidida por el presidente del Congreso, a quien pretendía el gobierno negar que existiera presidente del Congreso, como si la Comisión Permanente pueda ser presidida por quién, por un alcalde o por un gobernador o por un ministro, ¿no? Nada, la Comisión Permanente siempre es presidida por el presidente del Congreso, por lo tanto es una necedad pensar de que no había presidente del Congreso, aún en la época del interreño parlamentario, luego de la abusiva disolución del Congreso. Entonces, señor presidente, creo que tenemos que entender que la Constitución no es un pedazo de tela con la cual de tocuyo, que cueste 10 soles el metro, con el cual uno puede hacer recortes y hacer sus ensayos, sus bordaditos, sus muñequitos. No, señor presidente, la Constitución Política del Perú es producto o de una asamblea constituyente o de un congreso constituyente. Y es producto de una extraordinaria y excepcional facultad constituyente derivada que le corresponde exclusivamente al Congreso de la República y debe saberla manejar de una manera responsable. No es que todos los días estemos pues haciendo modificaciones a la Constitución, y con todo respeto a los miembros de la bancada de Acción Popular que han planteado esto, pues hay que hacer un estudio mucho más profundo de para qué ha servido y de lo que significa la existencia de 3 poderes del Estado. La Constitución establece, señor presidente, en el capítulo atinente a su propia condición, cuando se describe a sí mismo, la Constitución describe al Estado, a la nación, en el artículo 43, dice en el último párrafo que el gobierno del Perú es representativo, es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de separación de poderes. ¿Qué son poderes? Son poderes autónomos cada uno de ellos, son poderes, señor presidente, donde tienen que coordinar, hay un principio de equilibrio de poderes, de pesos y contrapesos, de mutua fiscalización y control, de participación, sobre todo entre los 2 poderes netamente políticos que son el legislativo y el ejecutivo. Ese concepto, señor presidente, creo que no compatibiliza con crear un Consejo de Estado y hacer que los presidentes de 2 poderes autónomos como el Congreso de la República, donde además, señor presidente, todos los integrantes del Congreso de la República son elegidos por voto popular, cosa que no sucede sino únicamente con el presidente y los 2 vicepresidentes que lo acompañan, pero ningún ministro, ningún presidente de Consejo de Ministros, a menos que sea también a la vez elegido parlamentario, y en esa condición y por excepción pueda ser llevado al Poder Ejecutivo, no son derivados ellos de voto popular. Entonces, subordinar y hacer obligatoria la asistencia de un presidente de Poder Legislativo, un presidente de Poder Judicial, a la convocatoria, así cuando se le ocurra al presidente de turno, al presidente de la República de turno, señor presidente, me parece un sinsentido. No estoy absolutamente de acuerdo con esta, es innecesaria. Si se quiere generar una formalidad, porque hasta el momento solamente ha regido desde el año 2004 hasta ahora, simplemente como una cuestión de práctica, de buenas prácticas o modales, de intentos, etcétera, no siempre, ¿no? Ha habido momentos como durante el gobierno del señor Alan García que nunca se convocó al Consejo de Estado. El señor Toledo fue el que creó, diríamos, esto, claro, como un elemento distractivo, porque justamente estoy estudiando, señor presidente,
hoja por hoja y línea por línea las 284 hojas de la sentencia que aprueba el acuerdo de Odebrecht, el acuerdo complementario, el acuerdo inicial, señor presidente. Y resulta que, claro, ahí está y tampoco no es algo secreto, porque la prensa lo ha publicado por partes. Ya en esos tiempos el señor Toledo pues estaba negociando y haciendo grandes maniobras de corrupción. Y entonces el Consejo de Estado le servía ¿para qué? Como una careta, simplemente un distractivo, porque ya estaba acordándose con Odebrecht de recibir 35 millones por tal o cual proyecto en el cual pudiera meter en la mano y para hacer que la empresa Odebrecht se beneficiara. Y entonces, señor presidente, por favor, yo creo que debemos reflexionar bien las cosas. Tenemos tantas cosas urgentes por hacer que creo que estar pensando que la Constitución la podemos recortar como cualquier cosa, no le hace justicia a lo que es la máxima ley de un Estado, señor presidente, la que constituye un orden jurídico, la que es el marco de respeto a los derechos fundamentales, del marco de la estructura del Estado y de las garantías para el respeto de los derechos fundamentales. Eso es el contenido esencial de una Constitución que lo aprende un estudiante de Derecho, señor presidente, en el primer curso, apenas llega a la universidad. Entonces, nosotros no podemos estar perdiendo así diríamos, la visión, ¿no? Y querer convertir, ¿no? Alguien puede gustarle pues el señor Vizcarra, pero el señor Vizcarra no va a ser eterno. Querer que el señor Vizcarra sea el que convoque, pues esté convocando y con obligatoriedad y con carácter de responsabilidad y como miembros natos al presidente del Consejo, del Congreso de la República, al presidente del Poder Judicial, creo que no tiene sentido, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Chávez. Tiene el uso de la palabra la congresista Carmen Omonte. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Yo entiendo perfectamente la buena intención de los congresistas que han planteado el proyecto de ley, pero coincido con lo que han mencionado congresistas que me han antecedido, que evidentemente, más allá de la buena intención que pueda tener esta propuesta, pues no sería no solamente oportuna, se estaría fortaleciendo un presidencialismo que si bien estamos regidos bajo ese esquema realmente de semipresidencialismo, pues vulneraría aún más ya la institucionalidad que intentamos, creo que todos, sobre todo los que estamos en el Congreso y en la política, fortalecer, ¿no? la independencia de nuestros poderes. Entonces, creo que más allá de la buena intención que pueda haber tenido, pues evidentemente es una propuesta que merecería mayor análisis, un mayor debate, ¿no? Si se menciona en un momento de que no tiene un carácter vinculante, pero ese no sería, creo que el único o el sustento que lo haría más viable, porque finalmente estaría sujeta a la solicitud solamente del presidente de la República, inclusive con una posibilidad de sanción a quienes no asistan, y esa y otras razones creo que, como los han mencionado los congresistas que me han precedido, pues haría que merezca mayor estudio y análisis, presidente. Esa es una posición y espero que pueda ser recogida por los miembros de nuestra comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Omonte. Tiene el uso de la palabra congresista Rubén Ramos Zapana. Adelante, por favor. Congresista Ramos, adelante, por favor. El congresista Isaías Pineda, entonces. Adelante, congresista Pineda. Señor presidente, tuve un problema de conexión. Ramos Zapana. Congresista Ramos, adelante. Sí. Señor presidente, en esto creo que coincido en colegas, en las tres últimas colegas que han intervenido. Si bien es cierto, hay buena intención, en todo caso,
hay muchos proyectos de ley que proponen modificar la Constitución. Y si hacemos uno por uno o dos en dos, pues nunca vamos a, digamos, cumplir. Por ejemplo, señor presidente, en ese mismo creo que de un bloque o en todo caso, no sé cómo tratar de avanzar en el trabajo, de revisar positivamente o negativamente todo por visto de que contemplan una reforma constitucional. Yo tengo desde el mes de mayo con proyectos de ley varias. Por ejemplo, el proyecto de ley 5263, una reforma constitucional del artículo 62, del proyecto de ley 5264, igual que propone modificar el artículo 137 de la Constitución Política, entre unos 4 proyectos más de reforma constitucional. Creo que, señor presidente, yo me auno a esa opinión de los colegas, los 3 últimos colegas que han intervenido en ese sentido. Creo que, señor presidente, a través del suyo, debemos la comisión enfocar de manera conjunta, acumular a aquellos que refieren temas parecidos, ¿no? Y abordar de esta manera si habría este tipo de reformas una urgencia que tiene que ver de repente con la emergencia. Creo que justificaría, ¿no?, digamos, la premura de ver tanto la bicameralidad como esto de inclusión de este último proyecto de ley que en estos momentos estamos debatiendo, o el dictamen que estamos debatiendo. Señor presidente, solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias al congresista Ramos Zapana. Tiene el uso de la palabra el congresista Almería. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, colegas parlamentarios. Señor presidente. Presidente, ¿sí me escucha bien? Creo que el congresista Isaías Pinedo estaba antes, presidente, está pidiendo la palabra, disculpe. Perfecto. Lo llamamos y no contestó. Adelante, señor Pinedo. Sí, muchas gracias. Adelante. Gracias, congresista Almería. Gracias, presidente, y saludar a todos los congresistas a través suyo, señor presidente, sobre el dictamen o el predictamen que estamos hoy en debate de la ley de reforma constitucional que incorpora el Consejo de Estado en la estructura del Estado. Señores congresistas, el cual propone modificar la Constitución para incorporar la figura del Consejo de Estado, conforme al modelo constitucional francés. Debe hacerse esto, entiendo, con sumo cuidado. También ya hemos podido observar que la inclusión de figuras político-constitucionales extranjeras en la Constitución peruana pueden provocar errores sustanciales. En ese sentido, quiero permitirme trasladarle, señor presidente, algunos aportes, elementos teóricos también, como también funcionales para mejorar la redacción del dictamen final. En primer lugar, quería advertir que conforme a la propuesta no correspondería al capítulo 1, sino al capítulo 4 del título 4 de la Constitución. Sin embargo, considero que la conformación del Consejo de Estado debería regularse en un capítulo aparte dentro del título 4 o del título 4. En tal sentido, se incorporaría el capítulo 15 correspondiente al Consejo de Estado. Ahora, respecto a la propuesta de cada artículo, también sugiero lo siguiente. Primero, respecto al artículo 118-A, la mención de Supremo es innecesaria. Debemos tener en cuenta que la propuesta no genera una entidad o institución, conforme
el organigrama de la administración pública. En tal sentido, el Consejo de Estado será un órgano consultivo convocado de manera facultativa por el presidente de la República para asuntos que involucren de manera grave a la vida de la nación. En este sentido, la propuesta de mejor redacción que planteamos se relaciona con lo que ya está detallado en el artículo 137 de la Constitución. Y sobre el artículo 118-B, sugiero que el poder del Estado que convoque a consejo sea quien lo presida. Si mantenemos la última parte del artículo 118-A en la parte de situaciones de urgencia, estaremos haciendo mención a un elemento abierto que resulta diferente a lo detallado en el artículo 137. Por tanto, si el Consejo de Estado debe ser convocado, solo debe estar vinculado a casos especiales. Y la mejor redacción constitucional evitará situaciones de contradicción, porque se le facultaría al presidente de la República a convocar a un consejo consultivo que no amerite la emergencia. Y finalmente, respecto al artículo 118-C, tomando en cuenta que hemos atravesado una situación de emergencia, los órganos constitucionales autónomos, el Congreso de la República y el Poder Judicial, a través de sus presidentes, deben acudir ante una situación extrema gravedad porque el país así lo amerita. El generar la no concurrencia podría provocar una situación innecesaria que se vincula con una omisión de funciones. Por tanto, la mención de bajo responsabilidad debería inclusive generar destitución en el cargo porque se está debatiendo una situación de suma gravedad. Es lo que puedo hacer llegar sobre el predictamen hoy presentado en este punto de la agenda del Pleno de la Comisión, señor presidente, y a todos los congresistas. Asimismo, quiero agregar y respaldar también a la congresista de la bancada del FREPAP y así otros congresistas que se pueda contemplar el desarrollar en el debate del Pleno de la Comisión otros temas, por ejemplo, por mi autoría también presentado con anterioridad lo que es el voto voluntario, una reforma constitucional. Si no es para este año, se pueda debatir para un próximo periodo. Así también en lo que es la creación del distrito de pueblos indígenas. Bueno, se ha vencido el plazo de reforma electoral, pero también se puede debatir para una aplicación posterior. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Isaías Pineda. Todas las recomendaciones que ustedes están haciendo, los aportes, se están anotando, incluso para las siguientes reformas políticas que no necesariamente tienen que ser para el 2021. Ha habido un muy corto tiempo, ustedes entenderán la pandemia, el poco tiempo que hemos tenido, y aún así se han aprobado 7 o 8 normas que el día de hoy son leyes de reforma política y electoral. Así que esto va a continuar, no solamente voto voluntario, sino lo que estamos tocando el día de hoy, es para ver si es factible o no el Consejo de Estado, entre otras normas que la propia congresista Retamoso ha señalado, ¿no?, que pueden, digamos, pertenecer a un paquete de reformas constitucionales. Eso está... Se está tomando nota de todo ello, así que todo eso está, como repito, en evaluación. Sí, tiene el uso de la palabra el congresista Almerí, con todo aprecio. Adelante, por favor. Presidente, muy buenas tardes. Saludar a mis colegas parlamentarios. Presidente, voy a coincidir en algunos puntos y discrepar en otros.
En puridad, presidente, este dictamen se trata de una creación a nivel constitucional, de un órgano estatal denominado Consejo de Estado. Con mucho aprecio quiero decirle a la colega Marta Chávez que en el gobierno de Toledo, presidente, porque hay que decir las cosas buenas que se hizo, se creó el Acuerdo Nacional y nunca se creó un Consejo de Estado para perpetrar robos o acuerdos con Odebrecht. Eso yo desconozco. Yo he sido ministro de Estado en la cartera de Trabajo y en mi gabinete jamás, por lo que entiendo, existió un tema que el Consejo de Estado se haya involucrado en los sectores ministeriales. Ese es un tema que quiero deslindar porque hay que decir siempre lo que es la verdad y obviamente con objetividad. Por eso quiero señalar ese punto, presidente, que es importante decirlo para que sepa la población. Esto del Consejo de Estado, presidente, me retrotrae a la memoria en los famosos griegos, padres de la democracia y del Estado de Derecho, ¿no? Cuando tenían un Consejo de Estado de los viejos, más sabios, ¿no? La gerontocracia, que era la que determinaba y al fin decidía sobre cuestiones fundamentales desde su Estado, ¿no? A veces la confrontación en las guerras, las leyes que habían que darse para los problemas más centrales y álgidos de su pequeña nación en aquel entonces, ¿no? Pequeñas naciones griegas que estaban cada una con sus leyes parecidas, pero no iguales, ¿no? Muy parecidas. Entonces, igualmente me retrotrae, presidente, cuando leí el tema del Partido Aprista Peruano, en la historia del APRA, la creación del Consejo Económico Nacional, que era una especie, querían los apristas hacer una especie de Consejo de Estado, donde este Consejo Económico Nacional iba a determinar todas las leyes en materia de lo que eran las acciones para la economía del país en su corto, mediano y largo plazo, y que tampoco nunca se dio. ¿Y por qué no se dio, presidente? Porque nosotros tenemos un sistema presidencialista y tenemos desde la fundación de la República los 3 poderes del Estado, en los cuales siempre hablamos de su balance de poderes. Y en síntesis, este proyecto de ley, presidente, realmente no es un órgano de funciones legislativas y lo quieren ingresar o se pretende que vaya en la parte del Poder Legislativo de la Constitución Política del Perú, cuando el Poder Legislativo tiene una función específica, crear leyes, control político y representación. Yo creo, presidente, que este proyecto de ley altera y vulnera realmente lo que es el balance de poderes, ¿no? Y eso definitivamente ya es totalmente erróneo, jurídica y constitucionalmente. Por eso creo que este proyecto de ley debería pasar al archivo, porque altera, presidente, lo que es realmente la estructura del Estado y porque además, ¿no?, podría haberse dado esto en una disposición transitoria u otra análoga dentro de la Carta Magna, más no dentro de la estructura del Poder Legislativo. Por eso yo me opongo totalmente y porque también decía bien la colega Marta Chávez en el tema de que los consejos de Estado en los últimos periodos de gobierno han sido dados para situaciones excepcionales solamente, y en el último gobierno que estamos actualmente, del presidente Vizcarra, se han dado para llamar y compartir responsabilidades, pero que muchos no las tienen, sino son las responsabilidades del presidente que, como para lavarse un poco las manos, dice: oigan, señores, vengan acá, vamos a decir sobre este tema, ¿no? Cuando lo que le toca al presidente y a sus ministros es afrontar las crisis que se dan. Para eso están nombrados los ministros, para eso hay un gabinete de ministros en el cual se tiene que discutir sector a sector la problemática que se presenta. Por eso esto creo que es una buena intención, una buena voluntad, creo que son los congresistas de Acción Popular, que tienen en realidad muy buena voluntad, pero que no es un tema realmente que sea urgente y necesario para el país. Yo, presidente, le pido con mucho aprecio, como usted siempre habla, que tenga un proyecto de ley presentado para un tema que sí es urgente,
que es la lucha contra los monopolios y el abuso de posiciones dominantes económicas en el país, por las cuales los grupos de poder económico están cada día empoderándose más del control, no solo del mercado, sino también de los medios de comunicación, que cada día son los que están marcando la corriente de opinión, muchas veces negativamente en contra de la democracia. Por eso, presidente, yo he planteado ya un proyecto de ley que sí, realmente, necesita el país, que creo que es urgente, y que creo que que estamos en debate no lo es. Por eso, presidente, este tipo de reforma constitucional, que no son urgentes para el país, que no realmente no dan un beneficio. En este plazo tan corto, presidente, que nos queda solamente 10 meses o 9 meses para legislar. Creo, presidente, que es una responsabilidad muy grande tener que dar los proyectos de ley que son más urgentes en una reforma constitucional. Como bien se ha hecho en el tema del presupuesto para educación, eso es necesario. El presupuesto para salud, creo que usted es autor de uno de esos. Entonces, son temas urgentes, presidente, que necesita la población: salud, educación. Entonces, en ese sentido, presidente, le pido que usted, con la experiencia que tiene, pueda poner a debate los proyectos de ley más urgentes que se necesitan como correctores temporales, presidente, porque la reforma constitucional que queremos muchos no la vamos a poder hacer en este corto periodo, no la vamos a poder hacer. Aspiramos, sí, tal vez al 2026 tengamos una reforma constitucional verdadera, pero creo, presidente, y reitero, que debe usted poner en agenda los proyectos de ley que puedan tener más impacto en favor de la población, para que nosotros también, como parlamentarios de corto plazo, porque esta situación excepcional que se nos ha dado de 1 año y medio, podamos dejar al Parlamento bien, digamos, sólido en cuanto a que sus propuestas legislativas han sido siempre pensando en la urgencia que demanda el pueblo, presidente, sus necesidades. Eso por ahora, presidente. Entonces, quisiera que siga el debate y, si usted lo permite, poder otra vez hacer el uso de la palabra. Gracias, presidente. Gracias, colegas parlamentarios. Muy bien, las gracias a usted, congresista Almerí. Estamos cumpliendo con digamos, los temas importantes que llegan. No necesariamente vamos a, digamos, insistir permanentemente si es que no hay consenso en un tema. Aparentemente en este tema no lo habría, así que en todo caso vamos a seguir puliendo, perfeccionando los dictámenes para ver si en algún momento se llega a un consenso, y si no, bueno, digamos, se voltea la página, ¿no? No hay ningún problema, pero hay que de alguna manera cumplir con lo que nos manda, digamos, nuestra obligación constitucional, y en este caso como presidente de la comisión, de cumplir con los proyectos, digamos, importantes que vienen de todas las bancadas sin ningún tipo de discriminación. Así que nosotros estamos abocados a ello. Gracias, congresista Almerí. Finalmente tiene uso de la palabra el congresista Guibois. Me parece que también pidió el uso de la palabra finalmente antes de terminar el debate. Congresista Guibois, adelante. Sí, presidente, he pedido la palabra, muchas gracias. Yo también tengo que salir, tengo otra comisión, pero estuve escuchando atentamente las intervenciones de mi colega. Saludo a la intervención de la congresista Lizárraga. Creo que esto debería estar quizá, bueno, eso tiene que verlo la Comisión de Constitución en otro capítulo de la Constitución, no dentro del Legislativo o Ejecutivo. Alguna congresista, me parece, del FREPAP se preguntaba ¿por qué al BCR? Porque pueden haber crisis financieras, ¿no? La crisis puede ser financiera, puede ser crisis de salud, como la que la estamos viviendo hoy en día, puede ser crisis de seguridad, pueden ser crisis políticas. Y acabo de escuchar al congresista Almerí, que habla de prioridades. Hay prioridades, pues, pero si no salimos de las crisis recurrentes a las que estamos acostumbrados casi ya a vivir, ¿de qué manera enfrentamos los problemas sociales? Acuérdese de congresista Almerí, acuérdese de congresista Marta Chávez, que vivimos de crisis en crisis. Este Parlamento es consecuencia de una crisis política que terminó con el cierre del Congreso. El Ejecutivo de hoy día es producto de otra crisis que terminó con Pedro Pablo Kuczynski en su casa. Y esas son crisis, hay que manejar la crisis. ¿Cómo queremos ir al desarrollo? ¿Cómo queremos ir a
a un trabajo articulado de los poderes, cómo queremos el desarrollo constante, permanente, si no manejamos la crisis siquiera. Si vivimos en crisis, ahí hay la colisión de poderes. Entonces, ¿de qué manera podemos pensar en un desarrollo sostenible? Y no es, yo respeto bastante a la señora Chávez, pero no puedo aceptar que diga pues, que a uno les gusta el presidente Vizcarra. No es por eso. Cuando hablamos de esa forma, degradamos el debate. No, yo respeto bastante y respeto, tengo bastante paciencia para escuchar, pero no es que me guste uno u otro presidente, sino que soy consciente de que en los últimos 30 años vivimos de crisis en crisis, ¿no? De crisis en crisis, y los poderes a los que todos se han referido, pareciera que en el Perú son poderes paralelos y de cuando en cuando chocan, pero no hay una capacidad de coordinación, no hay una capacidad de integración, no hay una capacidad de ver al Perú como un todo, donde los poderes son parte consustancial de ese Perú. Acá hay colisión de poderes a cada rato. Acabamos de tener la semana antepasada una crisis, una mini crisis que no deflagró, pero vivimos así constantemente y esas crisis no nos permiten ver el horizonte con claridad. Y esto no es atribuirle mandatos superiores, adicionales al presidente de la República, ni mucho menos. Es la necesidad de integrar esfuerzos, de sumar esfuerzos, de evitar las colisiones, de manejar las crisis, de mirar el Perú a largo plazo. Eso es lo que estamos buscando. Y no es porque tengamos simpatía con uno u otro presidente. Eso la verdad que no me cabe que alguien podría pensar que uno lo hace porque tiene simpatías con Pedro o con Pablo. No. Es mirar el Perú. Yo me conozco el Perú profundamente. Lo he estudiado. Una interrupción, presidente, a través de su... Lo he estudiado profundamente y por ello creo entender que no podemos seguir viviendo en crisis. Somos producto de una crisis. Entonces preguntémonos por qué vivimos en esa crisis. Presidente, permítame una interrupción, colega Otto Grigovic. ¿Me permite una interrupción, presidente? Sí, un minuto porque estamos por acabar este debate. Adelante con esta Almerí. Gracias. Presidente, le digo a mi estimado colega Grigovic, le doy un ejemplo solamente cuando él habla de un tema de crisis. Vamos a hablar de un gabinete de crisis o un Estado dentro de su consejo, de su gabinete, ¿no? En un estado, digamos, crítico. Y yo le pregunto, ¿las Fuerzas Armadas no hacen un gabinete de crisis cuando hay temas como la defensa nacional, temas de posible guerra exterior, etcétera? ¿No tienen en las Fuerzas Armadas un gabinete que es parte de la misma Fuerza Armada? Y siendo así, ¿no sería contraproducente o igual, a igual ejemplo, que el gobierno tenga que llamar a otras personas para que le solucionen su problema? Le hago esa pregunta al colega Grigovic porque yo he estudiado también un curso en la Marina de Guerra del Perú sobre defensa y crisis nacional, que es un gabinete de crisis. Entonces, por eso le formulo esa reflexión. La Fuerza Armada no puede llamar a civiles pues, para que hagan un consejo de Estado y le digan lo que tienen que hacer. Cada Fuerza Armada tiene su consejo de almirantes, de comandantes generales, de tenientes generales, en caso de las 3 distintas Fuerzas Armadas, para determinar sus problemas, ¿no? Esa reflexión le hago. Si me permite... Bien, adelante, congresista, para terminar, porque está aquí hoy. Adelante, por favor. Gracias. Gracias, colega Almerí. El ejército maneja la Fuerza Armada, tiene gabinete de crisis cuando haya la necesidad, pero tiene también sus consejos consultivos. Tiene consejos consultivos. Y créanmelo, soy parte de ese consejo consultivo. He renunciado porque estoy hoy día en el Congreso, pero tiene consejos consultivos. Ahora, si hay una crisis financiera, usted tiene que llamar al experto en crisis financiera, pues. No es que usted llame a un externo, tendrá que llamar al presidente del BCR. Si hay una crisis de seguridad, serán los mandos militares. Si hay una crisis de salud, será a los responsables de la salud. Óigame, un consejo consultivo tiene esa finalidad. Nadie sabe todo. Los consejos consultivos están para darle ideas más allá de lo que uno sabe, para complementar lo que uno conoce. O sea, no es excluyente.
un consejo consultivo añade. Por eso yo cuando vine a sustentar mi proyecto dije que este era un cambio incremental, no era modificar nada, era incrementar la posibilidad de un mejor manejo de crisis y tener mejor horizonte para el Perú. Presidente, yo le agradezco mucho. Imagino que este tema todavía, yo exhorto a que se siga debatiendo y discutiendo, pero con la serenidad del caso, sí, claro, y el respeto mutuo también. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Guibovich. Mayor suerte hasta el día de hoy estos asesores, el sistema logístico, pero también no podemos dejar desprotegidos a diferentes colectivos que están pidiendo una y otra vez que se haga el informe de reconstitucionalidad o control de constitucionalidad de estos decretos de urgencia, el 014, el 016, el 020-2020 y el decreto legislativo 1492. Entonces, esta presidencia de la comisión propone que para aliviar el trabajo del grupo de trabajo presidido por el señor Gino Costa, regrese al pleno de la comisión para que el equipo técnico pueda elaborar los predictámenes correspondientes y después debatirlo en la comisión y votarlo finalmente de acuerdo a los conocimientos y decisión de cada señor parlamentario. En todo caso, quisiéramos escuchar al señor Gino Costa opinar al respecto. Señor Gino Costa, por favor, adelante, congresista. Gracias, presidente. Presidente, ¿puedo darle una respuesta corta y una respuesta larga? Por favor. ¿Cómo no? Voy a empezar por la corta y voy a evitar un debate muy largo. La respuesta corta es la siguiente. Usted sabe que hace meses vengo solicitando un fortalecimiento del equipo técnico. Tenemos una secretaria técnica con mucha experiencia, usted la conoce, la doctora Jacqueline Rivas, que tiene el apoyo de dos personas administrativas, digamos, una secretaria y otra persona que le ayuda a organizar las actividades, preparar las actas, organizar las reuniones, etc. Y hemos venido funcionando bien, nos reunimos todas las semanas. En las últimas 4 o 5 semanas no nos hemos reunido porque nuestras reuniones son los viernes, hemos tenido plenos, ha habido un feriado, pero el día de ayer nos hemos reunido y hemos aprobado toda la carga que estaba pendiente. Tenemos aprobados ya alrededor de 70 informes, algunos de los cuales ya fueron sometidos a consideración de la Comisión de Constitución, de un total de casos en este momento que ascienden a 230. Entonces, hemos venido trabajando bien con los recursos que hemos tenido. Además de los recursos de mi propio despacho para poder, cumplir con el encargo que tenemos, y gracias al apoyo de todos los integrantes de la comisión. No hemos tenido una sola reunión donde hayamos tenido problemas de quórum. Todos los integrantes participan de manera muy activa y estoy yo muy agradecido por el respaldo que vienen dando, al igual que el personal de la Secretaría que dirige la doctora Jacqueline Rivas. Pero esto era insuficiente porque, como le digo, tenemos 230 casos en este momento, 68 de los cuales son decretos de urgencia en el terreno parlamentario. Algunos, como los mencionados por usted, son complicados desde el punto de vista constitucional. Entonces, por esa razón, hemos pedido apoyo hace meses, directamente a usted primero y después al presidente del Congreso. Y bueno, el apoyo no se pudo materializar hasta la semana pasada. Y esa es la buena noticia. Tenemos ya 2 personas profesionales que nos van a ayudar y yo creo que eso nos va a permitir ponernos al día y abordar los temas más difíciles, de gran complejidad constitucional, que habíamos evitado hasta ahora, por una razón, porque los decretos de urgencia en el terreno parlamentario, en ellos la Comisión de Constitución es segunda comisión. Entonces, con una carga tan grande y con tan poco respaldo técnico, bueno, la prioridad fue, digamos, no abordar todavía los decretos de urgencia por esa razón. Ahora estamos en condiciones de hacerlo selectivamente. Hay una larga lista de congresistas que han solicitado el 014, el 016, el 020, algunos decretos legislativos, pero sobre todo decretos de urgencia en el terreno parlamentario.
por supuesto que usted tiene todo derecho de abordarlos desde la Comisión de Constitución si usted cree conveniente, pero lo que quería decirles es que justo lo iba a informar hoy día, no es necesario porque ya tenemos el equipo técnico para poder hacerlo nosotros directamente. O sea que esa es la situación en la que nos encontramos, presidente. Yo creo que no es necesario. Podemos nosotros hacernos cargo, ahora que tenemos todos los recursos para ello. Vamos a fijar el día viernes que nos reunimos, porque ayer hemos tenido una sesión extraordinaria. Vamos a fijar la fecha para empezar ya con las audiencias públicas para ver sobre todo los decretos de urgencia 014 y 016 y el decreto legislativo 1472, donde ya hemos tenido la audiencia y hemos recibido, por supuesto, los informes de las partes involucradas y tenemos un borrador de proyecto de informe, pero todavía no hemos querido cerrarlo porque es un tema de alta complejidad. Está en el Tribunal Constitucional, además, y no hemos querido precipitarnos a un informe que requería ser adecuadamente pensado. Entonces, yo creo que en las próximas semanas ya vamos a poder acometer esa tarea y usted estará y la comisión viendo los resultados de ese trabajo, sin menoscabo de que continuemos avanzando con aquellos casos que deben ser revisados y no revisten el grado de complejidad de aquellos casos que están siendo solicitados, complejidad desde el punto de vista constitucional que están siendo solicitados por diversos colegas. De manera que esa es la situación, presidente. Felizmente ya la semana pasada hemos recibido los apoyos referidos. El viernes se ha cerrado la etapa de contratos y este lunes han comenzado los abogados contratados a integrarse al equipo que dirige la doctora Jacqueline Rivas. Gracias, presidente. No, a usted, Julieta Costa, sí, antes de darle la palabra al señor Almerí, decirle que no, era simplemente, jamás se dudó de su trabajo, lo he manifestado en la previa, simplemente queríamos aliviarlo. Yo no sabía que ya habían 2 asesores. Sí quería decirle que la presidencia de esta comisión habló permanentemente con el presidente del Congreso, Manuel Merino, para que se le otorgaran los asesores. La verdad que yo no sabía, pero me alegra mucho que ya los tenga. Y en todo caso, todavía no dejamos la votación hasta que usted, bueno, no hay ningún problema, siga trabajando esos decretos de urgencia. Lo que sí le vamos a rogar que los priorice para que máximo en 1 o 2 semanas ya pudiéramos tenerlos, ¿no? Le agradezco, congresista Costa. Presidente, por favor, la palabra. Congresista Almerí, adelante. Sí, gracias.